Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante: cómo convertir mi negocio en franquicia en América Latina. Y para ello nos acompaña Jonathan Sibajá, que él es el autor del libro de este tema muy interesante. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer estar con todos y poder compartir el conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de muchos años de trabajar con esto. Gracias a ti y gracias por compartir esa experiencia de el libro, porque yo siento de que las empresas aquí en Guatemala, en América Latina, tienen siempre esa idea de convertir su empresa en una franquicia para poder trascender fronteras, y yo sé que les va a ser de mucha ayuda este tema. Pero cuéntanos, Jonathan, esa historia que hay detrás de este libro tan interesante. ¿Cómo fue que comienza esa idea en ti y poderlo plasmar en un libro como tal? Claro, gracias. Bueno, un libro no es una obra fácil de ejecutar. Uno muchas veces tiene la idea de escribir. A mí me encanta leer, me encanta escribir. Entonces, desde que estaba muy pequeño leía muchísimo. Entonces, se facilita, cuando lees mucho, se facilita el escribir. Lo que pasa es que lograr concretar una obra tiene un montón de capas. Entonces, quiero contarles la historia de cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial hace muchos años, más de 20. Decidimos fundar una firma consultora porque vimos oportunidades muy interesantes. Trabajábamos principalmente estrategia e innovación, esos eran nuestros enfoques. Pero obviamente recién graduados difícilmente te contratan para estrategia e innovación. Mayoría de proyectos eran de manuales de procedimientos, el tema de calidad de ISOs, que estaba muy de moda. Pero empezamos a desarrollar modelos hasta que, viajando mucho a Estados Unidos principalmente, me empecé a encontrar el modelo de franquicias y dije, esto es justo lo que hacemos, pero se hace tangible. Ves el segundo restaurante, ves todo lo que pasa, todo lo de estrategia y todo lo que desarrollamos, pasan cosas, no solamente quedan los manuales ahí almacenados. Entonces me apasioné por este tema y empezamos a aprender todo lo que se podía de franquicias. A finales de la primera década de los 2000 empieza un movimiento en Latinoamérica de fortalecer este modelo, sobre todo en Costa Rica, que es el país donde vivo la mayor parte del tiempo. En el 2009 llega un modelo financiado por el Banco BID para procurar ayudarle a las empresas con esto. Pero nos dimos cuenta que aspirábamos mucho y que la palabra franquicia era muy atractiva, igual que la palabra innovación, que trabajamos mucho, pero que la gente no sabía en realidad qué significaba eso. Entonces encontramos un panorama muy limitado en conocimiento, número uno, y por supuesto en ejecución. Entonces empezamos a hacer muchas cosas, a crear un ecosistema donde había diferentes componentes, uno de ellos la creación de capacidades, pero me di cuenta, como ha habido lector, eh, que no había una verdadera fuente de esto. Algunos abogados se ponían a escribir libros de franquicias que eran muy limitados en su forma de expresarlo. Entonces dije, definitivamente hay que hacer un libro. Entonces empezamos a escribir, junté muchos de los artículos que había escrito hasta que le dimos una línea de conocimiento, una línea de entendimiento que se basa principalmente en qué son las franquicias, necesitamos estar todos en la misma página. Después el por qué. Es muy importante entender para qué no voy a meter en esto. Esto no es una fórmula mágica para hacer dinero, implica pasar por varios procesos y varios entendimientos de negocio, que es muy relevante saber hacia dónde quiero ir. Y finalmente el cómo. Ese cómo, por supuesto, lo aplicamos o surge mucho de lo que hacemos en nuestra firma consultora y de lo que hemos ido aprendiendo a través de los años. Entonces, esa es la historia muy resumida del libro, que por supuesto llegó a una tercera edición. Aprendimos en el modelo de innovación que es muy importante empezar a sacar, iterar, ver qué dice la gente, qué hace falta. Entonces, el libro ya llegó a la tercera edición y además ese modelo sigue madurando, como todo en la vida va madurando cómo lo abordas este tema. Entonces es una forma sencilla de que la gente entienda el tema de franquicias. Interesante entonces esa historia que hay detrás. Ingeniero industrial, aquí hay una colega tuya también, yo soy ingeniera industrial, y es interesante cómo empieza entonces tu vida laboral con la elaboración de estos manuales, que esos también son base para certificaciones o también son elementos que se utilizan para las franquicias, porque todo tiene que quedar documentado, estandarizado para que se pueda llevar a otros países, ¿verdad? Ahora, el tema de franquicias, vemos de que todos lo escuchamos, pero a veces no sabemos cuál es ese concepto específico. Entonces, cuéntanos qué es una franquicia. Correcto, mira, esto es de lo más importante. La palabra no es magia, no es dinero fácil, es un entendimiento de negocios de una manera integral. En términos básicos,
Franquicia significa modelo de expansión. Es decir, para poder llegar a ese momento de expandir un negocio, tengo que haber tenido algo. Me explico, esto no es un emprendimiento de cero. Significa que yo creé un negocio que se hizo exitoso, relativamente hablando. Sobre todo en tres factores me gusta verlo. Número uno, marca. Es decir, la marca es reconocida en una cierta región o hacia un cierto target. El negocio genera dinero. Esa es la prueba de que hay una demanda por los productos o servicios que está brindando ahí. Y que ese dinero no solo es facturación, sino que dan ganancias. Es decir, el negocio funciona. La estrategia, como está planteada, costos versus ingresos, funciona y está dejando ganancias. Y el tercer elemento es el know-how cómo entendí lo que está pasando. Es decir, no la pegué de pura suerte, sino que entiendo muy bien cómo está funcionando mi modelo de negocio, cómo estoy agregando valor a la sociedad y por eso entiendo muy bien no solamente en cómo hago la pupusa, sino también cómo establezco que venga la gente, cómo hago el marketing, dónde me ubico. Es decir, hay una serie de elementos que entendí. Por supuesto, a base de experimentación, a base de una historia que voy teniendo, no es que la pegué en la primera, pero llegué a una cierta madurez de negocio que podemos decir que es exitoso. Ahora, cuando llegué a ese punto, muchas veces hay una demanda por expansión. Esa expansión puede ser, o puede seguir dos caminos de una forma muy simple. Resulta que estoy en una región específica de mi país y hay otra región que lo está demandando. Entonces, puedo hacerlo con recursos propios. Eso significa, tomo mi dinero, voy, encuentro un local, invierto en él, hago toda la adecuación, hago todas las inversiones requeridas, gestiono todos los recursos y monto otro local. Por lo menos este es un ejemplo de locales tangibles. Hay casos, por supuesto, de servicios donde no es necesario montar un punto de venta. Pero entonces el asunto es, ese camino implica llevar o hacer yo todas las inversiones, asumir todos los riesgos y por supuesto me voy a dejar también todas las ganancias. Pero hay un segundo modelo y aquí es donde vienen las franquicias, que es crecer con socios franquiciados. Vamos a crear una red de socios que le vamos a llamar franquiciados, donde ellos hacen todas las inversiones. Por lo menos la adecuación del local, la preparación, el traer el equipo, todo eso lo van a hacer ellos. Además de eso, ellos van a ejecutar. Ellos son dueños de ese pequeño negocio que va a utilizar, eso sí, mi marca. Entonces le vamos a dar una licencia de uso de marca, le voy a pasar el know-how, todos esos secretos y todo eso que aprendí, se los voy a pasar. Y por supuesto, le voy a dar apoyo y control de una forma sistemática. Entonces, básicamente las franquicias son un modelo que me permite expandir un negocio que ya es exitoso, apalancándome con otros. Entonces, la gran magia de esto es que puedo abrir o sea, tengo mucha mayor capacidad para abrir locales. Como me decía el presidente de una franquicia en Estados Unidos con la que hablábamos, me decía, vea, Jonathan, nosotros abrimos 30 franquicias al mes. Y no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países, Dinamarca, Sudáfrica, Costa Rica. Entonces, eso es un ejemplo muy poderoso de lo que se puede hacer cuando un sistema de estos madura. Obviamente, para llegar a eso necesitamos madurar como corporación que administra las franquicias. Pero ese es el poder de la franquicia, el apalancamiento. Muy interesante, entonces todas esas bases que nos estás contando, porque vemos de que entonces la franquicia para que se pueda dar ya tiene que tener uno el tema de la marca ya posicionada, las ganancias y el tercer elemento que me habías dicho, ¿cuál era? El know-how. El know-how. Sí, correcto. El know-how que representa los sistemas y el entendimiento de diferentes factores de negocio. Excelente. Y entonces ahí es cuando ya podemos trascender las fronteras y poder poner nuestra franquicia con la ayuda de otro franquiciado para que se pueda poner en otro país, ¿verdad? Y poder trascender y poder seguir dando Correcto. esos productos. Ahora cuéntanos, Jonathan, ¿por qué es importante de que las empresas puedan, los negocios se puedan convertir en franquicias? ¿Cuáles son esos beneficios que hay detrás? Hay muchos beneficios. Lo que creo es que en términos muy generales es muy importante que una cosa que se está haciendo bien se lleve a otros lugares. No necesariamente empezamos con lo internacional. De hecho, veamos que en nuestros países que son relativamente pequeños hay muchas regiones. Entonces, esa expansión empieza por lo general de una forma local y después eventualmente internacional. Voy a poner un ejemplo que es muy extremo, eso sí, pero refleja el sentir de algo que estoy haciendo bien en un negocio. ¿Qué tal si yo invento la cura contra el cáncer, por ejemplo? Sería, sería una lástima que yo lo deje en un lugar muy pequeño, un área muy específica donde yo vivo.
Por eso es que cuando yo creo un negocio que funciona muy bien, es decir, estamos con nuestros productos y servicios satisfaciendo necesidades humanas. Entonces, yo creo que es muy noble que eso que está funcionando muy bien, no solamente en hacer dinero, sino en satisfacer necesidades humanas, que yo lo lleve a otros lugares. Entonces, esa es la principal razón por la que uno debería, como dueño de negocio, considerar esto. Ahora, varios beneficios voy a mencionar. Es posible crecer más rápido porque estoy apalancado por otros. Las franquicias crean capacidad de abrir múltiples unidades sin inversión ni riesgo. Todo eso lo asume el franquiciado. Y acuérdense del ejemplo aquel, puedo abrir una franquicia por día, caso obviamente que madure mi corporación. Se generan economías de escala, un concepto muy interesante donde hoy resulta que utilizo queso y utilizo 10 kilos de queso por mes en mi punto de venta. Cuando tengo 100 alrededor mío, ya no utilizo esos 10, utilizo ahora, pongámosle 10.000 kilos. Entonces, cuando voy a donde los proveedores, mi músculo, capacidad de negociación es mucho mayor. Entonces, voy a tener descuentos muy grandes a la hora de consumir, de comprar esos insumos, que los asume toda la red. Entonces, esos descuentos en insumos los puedo traducir en mayores márgenes o en mejores costos de mis productos. Y eso es muy importante y esa es la razón por la que franquicias tan poderosas como McDonald's pueden vender una hamburguesa a $1 y todavía tener ganancia. Sí, es muy interesante esos beneficios que nos has dicho, entonces, en donde la marca se va posicionando tanto en nuestro país como en otros países, que también se van dando entonces esas economías de escala en la compra de proveedores, ¿verdad? También se Correcto. va dando ese posicionamiento, esa fortaleza del negocio, ya no te miran como eres una empresa simple, sino que eres una empresa que ya te vas expandiendo, ¿verdad? Voy a relacionar eso que estás diciendo con uno de mis beneficios de la franquicia favorito. Aumenta el impacto positivo en la sociedad. Cuando vos estás haciendo algo bueno, aunque sea con nutrición, es decir, si mi negocio es de alimentación, no es solo la alimentación, sino que estoy nutriendo a las personas, estoy satisfaciendo necesidades humanas. Entonces, se aumenta el impacto positivo en la sociedad. Y acordémonos, no solamente es al final de la cadena, sino desde el inicio. Para poder armar esa pupusa, ese sándwich, esa hamburguesa, yo tengo que traer insumos, es decir, las mismas papas, las cebollas, todo lo que se está sembrando allá en el campo, lo estoy conectando con una cadena de producción. Entonces hay un impacto positivo en la sociedad muy importante, también en forma de empleo, también en forma de dinamismo económico. Entonces, esto es altamente importante en ese sentido. Y acuérdense que genera también libertad para los dueños de negocio. Si lo que yo tengo es un restaurante hoy, la dinámica de un restaurante, los que hemos conocido eso, sabemos que es muy, muy intensa, pero cuando yo tengo una corporación que ve una red de franquicias, eso cambia. Ya no estoy metido en la dinámica de restaurante. Entonces, siguen los beneficios, principalmente el mayor posicionamiento y valor de marca para el negocio, que eso se traduce en en un mayor valor del negocio para la venta. Sí, totalmente. Se da un derrame económico intenso en donde se va generando ese desarrollo que tanto queremos para nuestros países, la generación de empleo, ¿verdad? Y como tú dices, muy importante también de que cuando uno crea una empresa, uno tiene que hacer que esa empresa pueda volar solita, ¿verdad? Crear ese equipo de trabajo que lo pueda manejar y que podamos crear mucho más empresas y enfocarnos nosotros como empresarios negociadores en crear más negocios. Y ahora con el tema de qué proceso tiene que llevar una empresa para lograr ser una franquicia, yo sé que han de ser muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta, pero en general, ¿cuáles son esos grandes rubros que se tienen que tomar en cuenta? Claro, en el libro precisamente plasmamos un modelo que hemos utilizado en nuestra firma consultora a lo largo de los años, y ese modelo se sigue enriqueciendo, pero tiene tres grandes fases generales para preparar una franquicia. Lo número uno es, la primera fase le llamamos justamente preparación. Es entender dónde estoy hoy con mi negocio, qué me hace falta, cuáles son las prioridades para expansión. Y eso lo vamos a ver en diferentes componentes, sobre todo los mismos que estamos hablando, en marca, en liderazgo, en sistemas, en diferenciación, en marketing, en desempeño financiero. Entonces, necesitamos de una forma integral entender cómo está el negocio, cómo estoy ejecutando, qué le hace falta. Entonces, en esa fase de preparación puede ser muy rápido de cerrar las brechas, si las brechas son menores, pero en algunos casos encontramos brechas que son bien importantes. Por ejemplo, cuando la marca no está bien diseñada, ejecutada y protegida, entonces tenemos trabajo que hacer.
pero es muy importante saber dónde estoy hoy y de eso se trata la primera fase. Una vez que cerramos las brechas, y de nuevo, esto no significa que todo sea perfecto, ¿verdad? Porque ese perfecto nos puede durar unos 3 años y los competidores probablemente de una forma más pragmática van a resolver y nos van a sacar. Entonces, esto es una cuestión de balance de negocios. Ahora, aspiramos a llegar a la segunda fase, que se llama diseño del sistema de expansión. Ahí vamos a crear un sistema para expandirnos con franquicias. Entonces, ya no solamente vemos la unidad, lo que llamamos el prototipo y la unidad o la unidad de referencia, sino que además de eso, ahora queremos que haya varias de esas unidades funcionando como una red. Entonces, hay que diseñar cosas. En algún momento mencionaste vos lo de la documentación. Sin duda es altamente relevante la documentación, pero tiene que estar basada en una estrategia clara de expansión. ¿Quién soy como negocio y a dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra marca? ¿Cuáles son nuestros brand standards o pilares de marca? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cuidar siempre? Entonces, la documentación tiene que reflejar esos elementos estratégicos. Y por supuesto, hay elementos de comercialización de franquicias que no existen hoy. A pesar de que yo sea un experto vendiendo mis hamburguesas, no sé vender franquicias. Entonces, todo eso es necesario crear. Esta fase 2 del diseño del sistema de expansión es, por supuesto, el grueso de la creación de una franquicia, pero es también la más delicada porque lleva componentes, ya lo dijimos, estratégicos, toca elementos financieros, tengo que entender muy bien cuál es mi modelo financiero actual, ver cómo son mis márgenes y qué tanto me permite eso cobrar fees, que es lo que uno de los componentes importantes que le cobro a mis franquiciados, y ver cómo ese franquiciado va a ganar dinero en el tiempo, porque no se vale hacer un sistema que me hace gordo a mí como franquiciador, pero mis franquiciados los empobrece. Todos tenemos que ganar en este sistema. Entonces es un balance bastante complejo de diseñar. Y por supuesto tiene componentes también legales, porque tenemos que proteger la marca, tenemos que crear un contrato que establece nuestra relación, a qué nos vamos a comprometer y qué cosas vamos a controlar. Entonces hay una complejidad interesante en eso. Finalmente, hay una tercera fase que le llamamos crecimiento. Ya el muñeco está armado y diseñado, ahora tenemos que empezar a ejecutar. Y ese crecimiento va a estar en función de la estrategia de expansión. En un periodo dado, ¿cuántas franquicias necesito? ¿A qué países voy a ir? ¿Ya está la internacionalización en esta fase o aún no? Y si es así, ¿cuáles son las regiones o los continentes de enfoque? Muy interesante, entonces ese proceso que se tiene que llevar tiene que ser estructurado, ¿verdad? Desde el análisis que se hace al inicio, ver cuáles son nuestros faltantes, nuestros retos y volverlo oportunidades, también plasmar toda esa información con una visión de expansión y por último tener el tema de crecimiento, ¿verdad? ¿Cuántas franquicias vamos a abrir en el tiempo, ¿verdad? Hay que tener esa meta en mente. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Jonathan, con el libro de franquicias que él hizo y toda esa experiencia que ha ido plasmando. Ya tiene diferentes versiones del libro y vemos, Jonathan, entonces de que cuando uno va a abrir una franquicia, ya sea en algún departamento lejano donde uno está o en algún país, uno tiene que tomar también el tema cultural, tomar en cuenta eso para que eso también sea un elemento exitoso. Cuéntanos qué piensas respecto a ello. Correcto. Mira, este es uno de los grandes retos de las franquicias. En un mundo ideal, diseño mi modelito perfecto y lo empiezo a ejecutar y multiplicar por todo lado. Y ya, todo sencillo y satisfacemos las necesidades humanas y hacemos dinero y todo bien. Pero la realidad es que no es así. El mismo Latinoamérica, a todos hablamos español y somos similares, cierto, pero la cultura de cada país, es más, dentro de cada país hay regiones que son totalmente diferentes. Entonces, lo que eso significa es que lo que me funciona en un lugar, receta perfecta, probablemente no me va a funcionar en otra. Entonces, aquí es donde viene la necesidad de tener el principio de flexibilidad sin perder nuestra esencia. Es decir, yo diseñé algo y ese algo va a mantenerse ese core, pero lo que voy a hacer es tomar o llevar a cabo ciertos ajustes para acomodarme a esa cultura. Y ojo, esto no se trata de decir mi hamburguesa tiene que funcionar en todos los países. Probablemente en muchos no va a funcionar. Y hay que entender eso.
los productos y servicios no son para todo el mundo, son para un target específico. Eso tengo que entenderlo y es uno de los principios más importantes para no fracasar en la internacionalización de las franquicias. Ahora, habiendo dicho esto, la flexibilidad implica que vamos a ajustarnos a ciertas condiciones. Para eso a mí me gusta llamar o traer algo que le llamo yo el principio McDonald's Japón. Eso es algo que de nuestro explorar por muchos años hemos aprendido. Resulta, les cuento la historia de una forma simplificada. McDonald's empieza a ser muy exitoso en los 50, en los 60, pero dicen, salgamos de Estados Unidos. Y empezaron a finales de los 60 a experimentar y a llevar la franquicia afuera. Un completo fracaso. No les estaba funcionando. Había cosas que no estaban entendiendo hasta que llegaron a Japón. Y lo toma un empresario japonés que entendía muy bien ciertos elementos y me parece que fue en el 71, él se llama Den Fujita, y él decía, hay cosas de McDonald's que son maravillosas, pero el japonés no va a adoptar una cultura o un producto o un elemento impuesto de afuera, así nada más. Tenemos una tradición y una historia. Entonces, él crea algo que es una aspiración de marca internacional, sí, la hamburguesa que inventaron allá en Estados Unidos, muy interesante, pero la vamos a ejecutar y la vamos a, de alguna forma, hacer local. Entonces, él empieza a vender la idea. Yo soy el dueño de McDonald's en Japón, soy japonés. Vamos a utilizar insumos 100% locales, vamos a utilizar empleados 100% de aquí. Entonces, genera ese vínculo con la cultura japonesa de algo, por supuesto, aspiracional. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el principio de McDonald's en Japón. El primer caso de éxito de McDonald's internacionalizando. De ahí tomaron muchas lecciones y lo llevaron a su internacionalización posterior y por eso fue que se hizo tan exitosa. En esto quiero agregar que los socios franquiciados deben aportar dos cosas principales: conocimiento local. Es decir, yo entiendo Costa Rica mejor que cualquiera de ustedes, aunque se vengan a vivir aquí, porque yo aquí crecí y entiendo muy bien cómo es la dinámica. Eh, pero además de eso, tiene que traer ejecución local. Entonces, esa mezcla de una franquicia, una marca, un producto, un servicio bien desarrollado con lo que los socios aportan localmente en conocimiento, en ejecución, ahí es donde tenemos la mezcla ganadora. Sí, la mezcla perfecta, ¿verdad? Tener ese conocimiento de la empresa madre, ¿verdad? Que se le podría llamar la empresa base y también tener el conocimiento de lo local para hacer la mezcla perfecta y que tenga mayor éxito. Y vemos entonces que a pesar de que McDonald's lo intentó al principio en los años 50 o 60, no tuvo éxito, pero siguió luchando y vio viendo esa metodología para poderlo perfeccionar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, Guatemala el McDonald's que tiene es muy reconocido a nivel internacional, no solo por su servicio al cliente, también se creó la cajita feliz aquí en Guatemala. Muchos de los trabajadores de otros países vienen a tomar cursos aquí en Guatemala. Es un caso de éxito que uno puede hablar horas, incluso ya los tuvimos aquí en el programa de televisión Inversión y Desarrollo y nos contaron también esa historia detrás. Ahora vemos, Jonathan, de que a veces las personas creen de que las franquicias solo son para empresas grandes, pero uno tiene que ir rompiendo esos paradigmas y también las pymes lo pueden lograr. Totalmente. Ahora, quiero hacer una distinción en esa aseveración, porque para mí las franquicias reconocidas como McDonald's y todas estas que conocemos de Estados Unidos son hoy empresas gigantes, sin duda. Aunque McDonald's siguen llamando la small business, es el negocio pequeño más grande del mundo. Porque si lo vemos, siguen siendo unidades pequeñas. Cada unidad, cada restaurante es un negocio pequeño, relativamente hablando. Tenemos de 3 a máximo que 15 empleados. Entonces seguimos siendo negocios pequeños. Entonces ahí es donde quiero hacer la distinción. Las franquicias siguen siendo pymes. Fueron pymes cuando crecieron, cuando se generaron. Por lo general es un negocio que surgió de una forma pequeña. Me puse un pequeño restaurante porque me di cuenta que puedo hacer jugos cold press. Y entonces así empecé. Soy una pyme. Cuando empiezo a expandirme, aunque tenga varios locales, sigo siendo una pyme, de acuerdo a la definición. Y cuando me expando ya con franquicias y con una red, eventualmente cruzo la línea, ¿verdad? Donde me convierto en una corporación,
ya de más de 100 empleados o lo que sea que se entiende como de pasar de pyme a una connotación más de corporación. Pero eso es muy importante, no es que nacen siendo corporaciones. Sí es cierto que hay corporaciones que tienen mucho dinero y que compran franquicias o que desarrollan negocios en otro nivel, tienen una capacidad de marketing admirable, entonces eso hace la diferencia. Una pyme no lo tiene, tiene que ir creciendo y tiene que ir generando un éxito, hacer negocios exitosos a partir de recursos más limitados. Pero es muy importante que lo veamos así, porque al final esto es para pymes. Seguimos muchas veces siendo pymes y aún conozco la mayoría de franquicias en Latinoamérica son pymes aún. Entonces no nos amedrentemos por esa distinción. Hay oportunidades para todos y más bien esto es por eso es que somos tan apasionados por este modelo, porque es la forma de expandir negocios pequeños, es la forma de consolidar algo que empezamos a hacer bien. No es gratis, no es como que con eso nos hacemos exitosos, algo que no funciona, para nada. Tenemos que desarrollar la fórmula nosotros, pero esto nos facilita esa expansión y esa consolidación. Sí, totalmente. Tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, también esas barreras mentales que uno tiene a veces por ser de cierto tamaño que uno no lo pueda lograr, quitar eso de la mente, ¿verdad? Y vemos de que tiene que llevar mucho trabajo detrás para poder lograr ese éxito. Muchas gracias, Jonathan, por habernos compartido toda esta experiencia que usted tiene con el tema de franquicias. Queremos ver de que en Guatemala, en América Latina, vaya creciendo el número de franquicias y que los empresarios lo puedan lograr. Gracias por haber compartido esas experiencias con nosotros. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno